Buenos días a todos los presentes. Sean bienvenidos a esta charla de Academia Ejecutiva en el marco de nuestro querido club. Les agradezco infinitamente el tiempo que nos brindan. Estamos arrancando a las 9, como tiene que ser, el respeto del tiempo de ustedes. Quisiera presentar aquí a nuestra invitada que viene desde La Paz. Nacida en La Paz, malcriada en Ecuador. Ella viene de un país precioso como Bolivia, en la cual tenemos 12 socios activos en el club de ejecutivos de distintos rubros: alimentos, bebidas, textiles, confecciones, maquinaria agrícola, una empresa que se dedica a la cría también de pollos en la ciudad de Valenzuela, con una inversión muy importante para Paraguay. También son socios del club. María José, cultura y trabajo es tu tema. Yo quisiera dejarte libre, que te puedas presentar, y bienvenida al club, y esperemos que sea una de las varias oportunidades que te tengamos acá. Yo feliz. Muchas Un gracias. aplauso para ella, por favor. Gracias, buen día. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar aquí tan puntuales y además haber compartido conmigo antes. Como bien decía, malcriada en Ecuador, sí, yo soy una de las pocas bolivianas que ha conquistado el mar. Hace 18 años fui a abrir empresa en Ecuador. Llegué con 3 hijos, 7 maletas y una bicicleta. Y puse una empresa también en Ecuador y ahora vivo en una pequeña montaña mirando el mar en un pequeño pueblo de pescadores. He decidido que vamos a vivir más cercanos a la naturaleza y privilegiando lo que uno tiene que privilegiar. Por supuesto, ya no tengo hijos conmigo, entonces eso lo hace más fácil, ¿no? Ya todos, me libré de todos los adolescentes, ya todos son grandes. Entonces ellos vienen a visitarme y desde ahí puedo tener mucho tiempo para pensar en las experiencias que he vivido, pero también trabajo online con todos y viajo mucho. Mi escuela es haberme equivocado muchas veces en estos 30 años de trabajo. He estudiado en Bolivia en la comunicación, pero hice una maestría en comunicación institucional y una especialización en crisis, y luego he hecho varios cursos de sociología y algo de antropología, porque lo que de verdad yo trabajo en cultura, que van a ver ustedes, es más antropológico que de comunicación. Y vamos a empezar con un poco pensando, el título es, esto es la cultura invisible, estas diferencias culturales que pueden convertirse en una crisis, ¿no? Porque una de mis especialidades es justamente la crisis de la reputación. Hace unos 15 años, uno de mis primeros clientes en crisis interna fue un caso de un termo. No vamos a decir un caso de una empresa china, pero sí era. Pero había demasiados roces entre ellos y entonces uno de los capataces lanza un termo con agua porque estaba usando su café y el termo se abre y cae el agua sobre uno de los trabajadores y entonces hay una denuncia no solamente por maltrato, sino por intento de homicidio, ¿no? Claro, porque lo había quemado. Entonces tú dices, ¿cómo se pudo salir esto de las manos de tal manera? ¿Cómo llegaron a semejante extremo en el que los empleados tenían que hacer un juicio por maltrato? Y después de ese tiempo hemos tenido, no solamente en los periódicos especializados en derechos humanos o sindicales de Bolivia y del mundo, pero esto es lo que queda cuando uno busca trabajadores de la empresa, Sinohydro, etcétera, y esto es lo que queda. Entonces, un problema de reputación que nace desde adentro de la organización vale mucho más porque se va a quedar que las buenas cosas. Seguramente tienen muchos premios porque yo he trabajado con ellos y hemos logrado revertir muchas cosas, pero cuando uno busca en el Internet, el algoritmo me manda solamente a esto. Entonces ahí tenemos dos cosas que tienen que quedar en nuestra mente. La primera es que hay una realidad que es esta que estamos viviendo, y hay una alterna que está en las redes y que la busca y la determina en algoritmo. Y este algoritmo se va a quedar con los temas mucho más complejos, como un termo. No fue que se lanzó el termo porque estaba furioso y se abrió y mala suerte, no. El termo se abre en el aire y entonces intenta matarlo. Eso es lo que queda, ¿no? Entonces esta es la historia de un termo. Y ese termo que se abre y luego termina en un gran conflicto nos llama a hacer un trabajo de, oigan, recompongan esto. Y decíamos, qué difícil hacer esta recomposición. Y decía, ¿cómo vamos a hacer? Entonces lo que hice es llegar al campamento
y hacer 2 talleres pequeños primero para saber cómo entendíamos la cultura cada uno de los 2. Entonces, los junté en grupos y dije: "Okey, los ciudadanos chinos van a dibujar cómo pensaban que eran los bolivianos antes de llegar y cómo ven que son hoy. Y los bolivianos van a pensar cómo creían que eran los chinos y cómo lo ven hoy". ¿Qué pensaban ellos? Ellos pensaban que los chinos eran estos señores que están viendo solamente arroz con su sombrero así, pero una de las grandes ciudades, Shanghái, todo no lo tenían claro los bolivianos. Ellos decían, estos chinos son los que están buscando arroz y tenían una suerte de visión despectiva. Los chinos, en cambio, tenían una visión solamente de Andes, ¿no? Llamita, montaña y terminan en el Chapare, que es más caliente y con solo piñas y, ¿no? Entonces, dicen, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué cosa tan distinta? Entonces, solamente para entendernos es que el mismo comportamiento, el grito o el lanzar el termo sí en todos los comportamientos va a estar visto de una mala manera, pero el grito de una persona se va a entender de 2 formas en 2 culturas. Y lo entendemos porque son culturas tan distintas, ¿no? La china y la boliviana. Oye, pero cuando estamos hablando entre nosotros también nos pasa, ¿no? Entonces, los chinos entendían que gritar es hablar con intensidad, los bolivianos entendían que eso era una forma de humillarlos. Los trabajos de 12 horas, porque para las empresas chinas su normativa es 12 horas de trabajo. Y eso siempre está encima de las leyes. Y explicar que en Bolivia solamente se pueden trabajar 8 horas era todo un desafío. Entonces, trabajar 12 horas es compromiso para ellos, para los bolivianos es una explotación. Descanso para pichar. Pichar es esto que hacen los campesinos y los trabajadores bolivianos, que es tener la coca acá. Bueno, según la ley podías tener media hora cada tanto rato para pichar. Entonces ellos se sentaban y comían la hoja de coca, pichaban. Para los chinos, por supuesto, eso era una pérdida de tiempo, estos flojos. Y para los bolivianos era algo que era ancestral, parte de mi jornada y de respeto de mis costumbres. Por supuesto, podrías entenderlo de 2 maneras, todo esto lo podrías entender de 2 maneras, pero así se entendía y por eso había tanto roce. El termo termina siendo un ejemplo de cómo estos roces hacen crisis, pero el termo en sí no es el gran problema, sino todo esto. Los dormitorios compartidos para los chinos es algo normal, ¿no? Es el estándar. Para los bolivianos era hacinamiento. Para mí también, y para todos los que viéramos cómo hacen sus campamentos, sí es hacinamiento, ¿no? Pero si ustedes leen varios estudios que se han hecho sobre la cultura del trabajo en China, eso de los derechos humanos es, no voy a decir menor, pero ellos tienen otra visión de las cosas. Para ellos, de verdad, el compromiso son las 12 horas de trabajo, el trabajo es dignificante, es una cultura totalmente distinta, que hace crisis con la nuestra. Cuando ustedes ven esto, dicen, por supuesto, pues, tan lejanos, una cultura tan lejana, la china con la boliviana, por supuesto que va a ser crisis. La pregunta es, ¿no será que dentro de nuestras empresas también podemos tener culturas que pueden hacer crisis? Más cuando estamos recibiendo nueva gente, nuevos capitales, cuando el Paraguay se está abriendo tanto al mundo. Algún momento vamos a tener roces. Y no necesariamente porque son chinos o porque son tan distantes. He puesto un ejemplo totalmente de grandes distancias, pero esto puede pasar en todo lado. ¿Por qué? Porque la verdad es que no vemos lo mismo. Cuando estamos trabajando, lo que realmente vemos, ¿no? Es un comportamiento, el gritar, ¿sí? Para unos va a ser un grito, para otros va a ser una humillación. Entonces, un comportamiento que es el mismo va a ser visto por distintas personas de distinta manera. Y eso es lo que trabajamos nosotros en cultura organizacional. No partimos desde los valores, partimos desde el comportamiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento es lo único que podemos observar, ¿no? El grito, la forma de decir las cosas, son cosas que vamos a tener. Cuando uno llega a un país, mi papá siempre decía, haz lo que vieras, ¿cómo es? Donde fueras, haz lo que vieras, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestra mente de manera inconsciente hace que uno se vaya adaptando a ciertas cosas. Yo
Me doy cuenta de cómo se habla, y inconscientemente ya estoy dando los 2 besos, estoy saludando así, pongo acá, ya les hablo de tú, ¿no? Porque en Ecuador me cuido de no decir tú, eh, ¿mm? Porque me voy adaptando, porque la mente de nuestra se adapta y tiene una misión inconsciente de adaptarse. Lo mismo pasa en nuestras empresas. Vamos a reaccionar a un significado que hemos atribuido a algún comportamiento. No es que ya lo teníamos previsto, sino que se atribuye de manera inconsciente entre todos nosotros, en el conjunto de esa cultura. Y eso es, por supuesto, es parte de psicología, es antropología y por supuesto es comunicación. Pero es un tema que no es racional. Y cuando no está en nuestro punto de vista racional, lo pasamos por alto. Y tampoco es emocional. La gente me dice, bueno, entonces la comunicación es más o la cultura es más emocional. No, está anclada en creencias, que esto es un tema soft. En mi libro tengo un amigo que me dice, ay, tú y tu soft y hard todo el tiempo, ¿no? Y llevo 15 años diciendo, la vida de las empresas y las crisis y todo esto se maneja entre 2 vertientes de pensamiento, la hard y la soft. La hard es la que estamos acostumbrados, números, comprobación. ¿La Tierra es redonda? Sí, bueno, o sea, por favor, ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Sí, pero si estamos hace 500 años y alguien dice la Tierra es redonda, a alguien lo mataron por eso. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que no, que la tierra era plana. Y eso no es un elemento emocional, es un elemento de creencias, ¿cierto? Entonces, lo soft está anclado en nuestras creencias, en aquello que creemos que es bueno o malo. Y lo hard está anclado en lo falso y lo verdadero. Es decir, en lo que podemos medir, pero es una mentalidad súper racional la hard, y ahí estamos criados y ahí nos han enseñado cómo tenemos que ser, pero nuestra mente funciona mucho en lo soft. Les pongo un ejemplo. La Asociación de Bancos, cuando recién llegué al Ecuador, estaba peleando todos los días con Correa. Y habían decidido que iban a ir a pelear con Rafael Correa. ¿Por qué? Porque tenían que dejar sentado y claro que ellos no eran los culpables de que se caiga la economía. ¿Ok? Y Correa decía, los banqueros son los culpables de que se caiga la economía, por supuesto, porque los banqueros son malos, ¿no? Entonces me dicen, María José, ¿cuánto tenemos que ganar para que Correa no nos vuelva a insultar el próximo sábado? Y le digo 0, porque 0,1111 ya es ganar. Y no se trata de una fórmula, porque eso es racional, eso es hard. Se trata de si está bien o está mal que ganes. Y los banqueros cuando ganan está mal porque son malos, ¿no? Es una lógica totalmente distinta que ancla muy bien en las creencias de la gente. ¿Cómo se dibuja al banquero en nuestra imagen? ¿Cómo lo tienen imaginario? O como el avaro de Scrooge, ¿no es cierto? Bueno, eso está en nuestro imaginario. Entonces Correa ponía las publicidades de las eliminatorias al Mundial, unos gordos con un terno negro, con cara de malvados, por supuesto, ustedes era la banca, nadie va a discutirlo, sí, eso está muy bien. Entonces, lo hard está basado en lo que sabemos, conocemos, en lo racional. Y lo soft está en nuestras creencias, las imágenes que guardamos, los temas que tenemos anclados en significados de qué significa una cosa y la otra. Y eso es justamente lo que hacemos en cultura organizacional. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, me van consultando. Ok. Entonces, estamos acostumbrados a que la cultura la trabajemos desde arriba de los valores hacia abajo, ¿sí? Y lo que sucede normalmente es que los valores no producen la cultura. Lo que produce la cultura son los significados compartidos de esa cultura o de esos comportamientos. ¿Qué es lo único aprensible de la cultura? Los comportamientos. Botar el termo, gritar, hacinar a la gente. Eso es cultura. Porque los valores que se tenían en la empresa son totalmente distintos y loables, pero no estaban viviéndose. ¿Por qué? Porque los comportamientos son distintos. Entonces, una empresa puede tener 10 valores escritos, 20 valores escritos, eso no significa que los va a vivir, ¿no es cierto? Y si no tienen significados compartidos de qué son esos comportamientos, entonces no tienen cultura. La cultura se va generando. Yo a mis alumnos les digo, ¿puedo escupir acá? ¿Cómo? ¿Pero qué barbaridad? ¿Cómo va a decir eso? Ay, digo, pero no hay letrero.
pero no necesita letrero, porque eso lo trae usted con su cultura, eso viene de su casa, su educación. Entonces yo asumo que ella, como yo, va a tener mi misma cultura y tiene ciertos comportamientos como no escupir, o no gritar, o no, ¿sí? Ok, son ciertos comportamientos que la norma nos dice que deberíamos tener así o así. Y eso mismo tenemos en nuestras empresas. ¿Les ha pasado alguna vez que han sacado a alguien de un puesto y ha vuelto a pasar el mismo error y el mismo, digamos que la misma molestia, el mismo problema, a pesar de cambiar a la gente? ¿Les pasa o no les ha pasado? Eso es porque la cultura es tan poderosa que norma, nos enseña sin que nos demos cuenta. Cuando yo era bien joven, entré al periódico, uno de los más grandes de Bolivia, y claro, uno tenía ganas de hacer las cosas, entonces yo llevaba 7 notas, 8 notas. Entonces vino una periodista al tercer día y me dijo: María José, mira, está bien, tu entusiasmo está bien por ahora, pero después te vas a cansar. Nosotros entregamos 3 notas. Si tú entregas 8, nos haces quedar mal. Ella me lo dijo por buena gente, pero hay otros que no te dicen, simplemente te van mostrando y te van separando del grupo. ¿Y tú qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo que ellos para que no te separen, porque eso es natural. Entonces la norma no dicha, está invisible, esa es la cultura y no la conocemos. Normalmente no es la que está colgada ahí. Esa es decoración. La que está colgada en nuestros carteles es decoración, y el verdadero significado y el verdadero conflicto pueden nacer en qué son estos comportamientos, cómo los unimos, ¿no? Y yo digo, no hay una cultura buena y otra mala, hay una cultura que es híbrida. Tenemos que lograr que hayan un consenso de esas dos culturas y nos ponemos de acuerdo. Lo puedes hacer racionalmente, como yo lo hice en la empresa china, o lo puedes hacer de manera lúdica y jugando. Entonces, la primera cuestión que quisiera que se lleven a sus casas es que cuando tenemos esto colgado acá, misión, visión, valores, no nos sirve de nada. Eso no hace cultura. Está bien, ustedes lo pueden planificar así, pero yo puedo cambiar la cultura sin cambiar los valores. Puedo cambiarles la cultura de su organización sin cambiar la visión y la misión. ¿Cómo lo hago? Dotando de significado a esto que no tiene significado. Un valor no tiene significado. Por ejemplo, esto va a ser más complejo, pero tengo un amigo de la infancia, así que lo voy a usar. El valor de la fidelidad, Juan Carlos. ¿Con qué comportamiento tú lo asocias? Ese es otro valor. Yo sabía, los hombres son así. Siempre marcan lealtad con las 2, las 3, las 4. Con los principios, con 1, con 2, con 3, con 4. ¿Perdón? Es que necesitamos a las mujeres para aprender esto, ¿vieron? Es así. Claro, la fidelidad es estar con una sola persona. Lo que pasa es que cuando pensamos en valores, pensamos en una explicación del valor que nos remite a algo, como decía Juan Carlos, que no está equivocado, sino que así pensamos. Nos remite a otro valor, la lealtad. Y la lealtad nuevamente es un valor que no tiene significado. Es decir, está vacío de significado, porque yo le puedo poner varios, ¿no? Yo le puedo decir lealtad con las personas que están conmigo en Asunción. Después podría cambiar por, digamos, pasando la frontera ya no va a ser lo mismo, ¿no? Puedo ponerle la letra chiquita. O pensemos, para que no sea tan polémico, en productos. ¿Cuál es la lealtad al producto? ¿Tomar otra marca? No. Yo tengo que tomar siempre Dasani. Esa es mi lealtad, ¿sí? Y eso se va a ver en un comportamiento y no en otro valor. ¿Ok? Entonces, estos valores están vacíos de significado. Y lo que hacemos para construir la cultura es justamente hacer que en toda la organización, o por lo menos representantes de la organización, nos puedan ayudar a ponerle un comportamiento. Lealtad es estar con una sola persona. Lealtad a la marca es comprar siempre el mismo producto. Y si no hay ese producto, no comprar, ¿no? Comportamiento observable, medible y algo que no puedo refutar. La lealtad es otro valor. Y si le seguía diciendo al Juan Carlos, me iba a decir respeto. Y entonces íbamos a ir con otro valor y otro valor, ¿no? El valor está vacío de significado. Esto tiene que ver con
con la lingüística, con la antropología y con el gran poder que tenemos los seres humanos de darle significado a las cosas, la narrativa, ¿sí? Yo digo, en mi país y en Ecuador, si no hemos aprendido el poder de la narrativa es que no estamos vivos, porque 20 años del MAS, del partido de gobierno, solo ha sido narrativa, nada en nuestros bolsillos, ¿no? Todo es narrativa y seguimos pensando en narrativa. Correa era excepcional para la comunicación narrativa. ¿Qué nos ha quedado? Algunas carreteras que ya están huecas porque ni siquiera estaban bien hechas. Entonces, narrativa. 20 años de este primer ciclo que tenemos solo en narrativas. ¿Cómo no vamos a aprender que esos son también nuestros problemas dentro? Y si estamos viviendo un periodo de expansión, de crecimiento, pues la narrativa adentro va a generar causas y va a ayudar a que estemos más claros, ¿no? Es lo mismo, ahora he puesto respeto y va a poner fidelidad, pero ¿qué es respeto? Para ti ser algo distinto, para ti ser algo distinto, pero si nos ponemos de acuerdo vamos a generar una cultura y un comportamiento ideal para el club de ejecutivos. En el club de ejecutivos no permitimos que la gente llegue más tarde. En el club de ejecutivos son cosas pequeñas que van a normarnos y va a ser consciente esto de acá. Entonces, hay que acordarse que toda organización habla por lo menos 2 idiomas, aunque hablen solamente español o guaraní, pero hablan dos idiomas porque se entienden las cosas distintas. ¿Qué se entiende distinto? Los procesos. ¿Qué se entiende distinto? Las normas, los protocolos. Hay un idioma invisible que hace que hagamos las cosas como las hacemos. ¿Cuán complicado es esto en empresas industriales? Pues mucho, porque va a cuestionarse, por ejemplo, el tema de la seguridad industrial. ¿Cómo la entiendo yo? ¿Cómo la hago? Si la hago, no la... Y todo el mundo no la sigue del todo, no pone el candadito, entonces yo tampoco la voy a seguir. Esta es una norma. ¿Cómo cambiamos la mentalidad para la lógica industrial? Pregúntenles a las empresas gringas cuando llegan a mi país, por ejemplo, para que vean cómo tienen que hacer la lógica de la seguridad industrial en las mineras o en las petroleras. Tienen que cambiar mentalidades. Es impresionante, ¿sí? Desde cómo manejas, son cosas pequeñitas que van haciendo esto. Entonces, si quisiéramos que todos entendamos las normas, interpretemos de una manera lógica, como nosotros creemos que es lógica el liderazgo, cómo interpretamos el respeto, la autoridad y cómo interpretamos el compromiso, esto es básico para que su empresa tenga motivación y gente realmente con la camiseta puesta. Y esto va a cambiar mucho en el momento en que ustedes tengan nueva inversión, nueva gente, nuevos gerentes, nuevas culturas. No es que va a chocar, pero si no la gestionamos va a hacer crisis en algún momento. Y eso lo he visto en estos 30 años que vengo trabajando en esto en todas las organizaciones. Y como les decía, uno aprende de los errores, ¿no? Mi primer error justamente fue en Ecuador, en una gran finca que la manejaban noruegos y con una cultura bien indígena en la base. Y los noruegos entendían el sindicato como algo bueno, porque en Noruega el sindicato es el que educa, el que ayuda, entonces instalan un sindicato. Y el sindicato visto desde el punto de vista indígena andino es sinónimo de revuelta, más o menos que de guerra. Entonces los noruegos me decían, no entiendo, si está bien, hemos puesto escuelas, hemos educado y hemos tenido que deconstruir qué significaba sindicato para poder recuperar esto. Pero el error fue en que yo pensaba igual que los noruegos, les vamos a explicar, la verdad nos va a hacer libres, vamos a explicar lo que queremos decir con sindicato, no funcionaba. Vamos a explicar lo que, expliquemos, les digamos, la verdad nos va a hacer libres, no, la verdad no nos hace libres, porque el significado que la gente tiene dentro es la que la guía de manera inconsciente. Entonces, todo este capital inconsciente que ustedes tienen en su empresa es el que les invito a gestionar. Esta es, por supuesto, un método totalmente distinto de la cultura y lo llamamos traducción cultural. En estos 30 años he traducido muchas culturas y la verdad es que llegar a esos acuerdos y hacer que la gente se comprometa ha tomado por lo menos 6 meses. No voy a mentir que esto es inmediato, no, pero se puede hacer cuando tomamos en cuenta, cuando estamos conscientes que la traducción va a cambiar nuestro mensaje, que vamos a hacer comprensible para el otro la extensión de nuestro significado, es decir, qué queremos, cómo lo medimos exactamente en comportamientos. Y esa traducción de cultura va a cambiar
el significado de cómo nos relacionamos, pero no la gente, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace? El modelo tradicional va de los valores y apunta a las creencias, a los comportamientos y la cultura. Entonces dice, si cambiamos los valores, van a cambiar los comportamientos y por ende va a cambiar la cultura. Mentira, ¿no? Porque no vamos a entenderlos igual. Nosotros pensamos que vamos a empezar por los comportamientos, vamos a generar un consenso sobre esa interpretación, vamos a crear un significado compartido y recién vamos a pasar a las competencias. Entonces, esto que parece hasta aquí, qué lindo lo que habla la María José, tan en el aire, ¿no? Lo vamos a medir. Un momento dado, cuando hemos transformado todo esto, se vuelven competencias y esas competencias son las que medimos. Entonces, ¿qué es el significado de la fidelidad? Tenemos varios comportamientos medibles, los he convertido en competencias medibles y ya puedo medir mi cultura. Porque si la cultura no me sirve a mí como empleado para pasar algo, para tener mejor puntuación para algo, pues entonces no la voy a servir. Si, por ejemplo, tenía otra empresa en Ecuador que me llamaron también porque tenían muchos problemas con los empleados y tenían ciertas lógicas medio complejas, como por ejemplo, si llegabas 3 veces tarde y eras cajera, pues no tenías silla durante 2 días, estabas parada todo el día. Y eso no era algo normal para ellos. Pero como llegó a la cultura con Correa de que el Ministerio de Trabajo podía ir y empezar a ver qué hacían, entonces cambiaron. Y entonces empezamos a establecer muy fácilmente ciertos comportamientos, perfecto. Donde no funcionaba era cuando la gente entendía ese comportamiento, se lo medía y entonces le salía mal e iba donde el jefe y le decía al gerente, ay, tu hijo me ha medido mal, no sé, porque era una empresa familiar en la que el jefe había sido muy papá de todos. Entonces había una relación de padre e hijo con la gente y la gente ya no iba donde el gerente, no seguía esto, sino que iba directamente al papá. Le decía, pero siempre hemos hecho así. Tú sabes que ha sido así. ¿Por qué estamos cambiando? Si esa ha sido nuestra identidad, si así es como nosotros hemos sido. Y entonces el papá decía, sí, tienes razón, así hacíamos, ¿no? Nos estaba rompiendo la identidad. No es que lo dijera de manera tan consciente, nos rompe la identidad, sino que era inconsciente, se está haciendo de una manera distinta, estamos cambiando nuestros procesos, vamos a perder lo que éramos. Siempre vamos a estar en esa tesitura. Entonces, cuando cambiamos los comportamientos, los volvimos competencias, tuvimos que reeducar a los jefes y a los dueños de la compañía para que entendieran que eso también era una forma de hacer familia. Esos nuevos comportamientos hacían parte de esta nueva familia. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esto de los comportamientos? Porque es lo único que les va a prevenir de generar nuevas crisis en cambios de generaciones, nueva gente con nueva cultura, ampliaciones gigantes, tener más gente dentro de la organización. Este consenso es el único que van a lograr. También podemos importar los comportamientos, como hacen los colombianos. Se traen competencias de los libros de las universidades. Dicen, las competencias mejores de las empresas más importantes de Colombia son A, B, C, D, y las implantan. Y pasa lo mismo que allá. Porque no han sido consensuadas, porque no son legítimas, ¿no? Entonces tenemos que lograr que esto nos diga algo, ¿ok? Para ustedes aquí, para ti, ¿qué es el valor de, no sé, qué valores hay en tu organización? El primero. La responsabilidad, ética. Son, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo hacemos que se vea un comportamiento de la ética? ¿Cómo ponemos un comportamiento a la ética? Algo medible. Entonces, no mentir es parte de la ética. Pero en mi organización la ética podría ser también no robar, que también es. Ok. Pero viste que podemos tener dos ideas y cuando tú me vayas a medir, yo voy a decir, pero yo no robé, ¿no? ¿Sí se entiende ahora? No, ok. Es como mi hijo cuando tenía 2 años. Le digo, Joaquín, por favor,
no vas a hacer algo malo, vas a portarte bien. Entonces llego en la noche y la pared estaba pintada. Digo, pero ¿qué dijimos? ¿No era que te portabas bien? Me dice, yo no pegué a mis hermanas, comí todo y no vi tele. Y eso es arte. ¿Qué le voy a decir? Tenía razón, yo no había definido qué era lo que significaba portarse bien, qué es la ética, qué es, no sé, la responsabilidad, qué es la transparencia. Entonces, tomamos muy a ligero eso de los valores, vienen desde nuestra misión, vienen desde nuestra visión, portan nuestra identidad, quieren llevar a ser una causa, pero se trancan acá. Y cuando se trancan acá, no se pueden comunicar hacia afuera, no tenemos embajadores internos, no podemos construir una reputación y lo más grave es que no podemos transmitir una causa. Y si no tenemos una causa o lo que llaman los gringos un propósito en el marketing y en el posicionamiento, pues desaparecemos. Y eso nace desde aquí. Puedo tener la causa de, no sé, mi causa es pasión en el trabajo. Pero si no lo he llevado a que esto de verdad se viva, el cliente no lo siente, mi empleado no lo ve, mi inversionista no lo tiene, el activista que está al lado de mi empresa no lo ve, entonces no me diferencia. Y esto va a ser muy importante para cuando ustedes tengan, porque cuando la economía crece, empiezan también a salir más activistas, más sindicatos, más detractores, y esto es muy importante para los detractores. En mis 30 años manejando crisis, lo único que yo he visto es que los detractores tienen ideas preconcebidas de nosotros, que normalmente no son verdad. Piensen en el Brexit. Si es que los ingleses pudieron votar para separarse de Europa por una posverdad, por una narrativa, si ellos lo han hecho, por favor, nosotros lo vamos a hacer más, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye la cultura? Primero observamos comportamientos, descubrimos qué significan, construimos consenso, convertimos este consenso en un espacio compartido, el comportamiento se vuelve competencia, la competencia se puede medir y esta medición que hace reitera y reitera hace cultura, pero se mide. Y acá están los expertos en medición BM, por eso trabajo con ellos, porque ellos sí me han enseñado a medirlo. Mientras no estaba en esto, yo seguía aquí arriba, ¿no? Sí, hay que cambiarlo, sí, qué bonito, qué interesante lo que hace la María José, pero si no lo mido, pues no sirve. ¿Cuándo hemos cambiado nuestros comportamientos y nuestros valores? ¿Saben cuándo hemos cambiado? En la pandemia. ¿O no han cambiado de forma de pensar? Pero estábamos a punto de morir, ¿no? Es la única vez que me han permitido trabajar desde mi casa, mis clientes. Era normal. Y desde entonces yo trabajo desde mi casa. Ahora ya no se ve mal. Pero ha tenido que haber una pandemia, algo que casi nos mata para que podamos cambiar. Esto yo decía si no has trabajado hasta ahora con alguien que ha trabajado su día, un día al menos en pijamas, es que no estás en el siglo XXI, ¿no? Y eso pasó después, con la pandemia, era algo normal. Entonces cambiamos cuando estamos presionados por hacer. Entonces, las creencias van a ser nuestra base. Por eso decía, las creencias no son solamente algo emocional, sino que están totalmente anidadas en nuestra cultura, en nuestros ancestros, en nuestras formas de ver las cosas. Es algo que tenemos que investigar. Tengo un producto que se llama el mitómetro. Yo mido mitos alrededor de la organización y dentro de la organización. Mitos no son mentiras, son las formas de explicar las cosas, ¿no? Se explica las cosas a través de mitos. El dios sol, el león, etcétera. Creamos mitos para explicarnos. Y eso pasa en nuestras organizaciones. Y los mitos son más largos que las personas. Les cuento solo una infidencia. Tenía una empresa muy grande en Bolivia con la que he estado 20 años. Y durante esos 20 años midiendo, haciendo el mitómetro anual, todos los años, todo el tiempo salía es que no hay buenas utilidades porque se la gastan en autos. El primer gerente en el año 2000 se compró un gran auto y supuestamente por ese gran auto ya no habían utilidades. Pero estamos hablando de cuando la empresa era así chica. 20 años después, esto se había convertido en una práctica. Y ya no habían autos que se compraran los gerentes. Podías decirlo y demostrarlo, pero eso se había vuelto algo en la mente de la gente como la razón de ser. En otra empresa, una de las más grandes mineras de Ecuador, uno de los grandes problemas
es que no reparten utilidades porque ellos amañan, es decir, manejan sus utilidades y las, tienen doble contabilidad, etcétera. No es verdad, porque tienen un montón de auditorías, los hemos mostrado, etcétera. ¿Dónde nacía la creencia? En que habían 2 mineros bolivianos que trabajaron en esa mina y ellos estaban acostumbrados a que en Bolivia siempre nos mienten, ¿no? Los blancos, los ricos, los... Entonces convencieron a los ecuatorianos y desde ese momento, de verdad, tenemos la creencia de que amañamos las cuentas y los pobres canadienses tienen que ir y explicar cada año cómo están, porque se sentó la creencia. Los votaron, hubo una huelga, todo perfecto. Pero entonces, como los votaron, dicen, mejor no preguntes, porque cada vez que preguntas de utilidades te votan. La palabra utilidad ya te votan. Entonces se vuelve y es una de las mineras más lindas que yo he conocido. Entonces, estas creencias nos van a obligar a trabajar de una manera distinta y las tenemos que conocer. Si ustedes nunca han conocido bien lo que está dentro de su organización, no es culpa de ustedes porque nadie les va a decir. Es lo mismo que cuando estás con el diente manchado de un perejil, nadie te lo dice, ¿no? Todo el mundo te debe sonreír y dice, ja, 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 pero nadie te dice. Es lo mismo va a pasar dentro de su organización. Ustedes tienen que hacer un pequeño estudio de un corte más cualitativo para saber cuáles son las creencias afincadas a la cultura de la organización, cómo la resignifica, cómo la entiende el empleado y cómo la entiende el nuevo colaborador que ingresa. Entonces van a haber nuevos significados, van a haber nuevos comportamientos, van a haber nuevas competencias y recién ahí vamos a trabajar la cultura. Y esa cultura nos va a generar experiencia, nuevos mitos, nos va a generar atributos y ese atributo nos va a generar la reputación. Y yo trabajo a 2 niveles de comportamiento, de creencias, ¿no? En la creencia de los valores y en esta otra que son los atributos de mi gente. De mi organización, ¿qué atributos tiene? Atributos esos que no son tan hard. El agua que se toma es más rica, tiene más minerales, pero eso no me diferencia. Me diferencia un poder simbólico de la marca. Esos atributos están afincados también en mi cultura. Qué suerte que hay una persona muy despierta ahí atrás. Por favor. Entonces, hasta que llegue el micrófono. Sí. Bueno, estoy entendiendo perfectamente lo que es la creencia y lo que creemos que instalamos como valores en la empresa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo descubro físicamente qué método uso para saber cuál es la creencia? Porque hay un tema que a mí sí me interesa y es la parte de comunicación de todos los funcionarios. Pero ¿cómo sé cuál es la creencia? En mi caso, que es una empresa que heredé de mis padres. Entonces me imagino nomás que las creencias ya se van arrastrando de casi 3 generaciones. ¿Qué método uso? ¿Encuesta? No sé si me explico. Gracias. No sé si lo he puesto en algún lado, pero lo he llamado el método ERB, ¿no? Nosotros tenemos un método que se llama Heart de corazón and Mind, porque vemos las creencias, ¿no? Que están normalmente en el corazón y en la mente, y lo que es Heart. Pero, ¿qué método? Yo te diría, yo trabajo con talleres cualitativos. En estos talleres cualitativos trabajamos con, ponte, si tienes 3,000 empleados, voy a hacer con 40 o 50 o 60, pero de cada nivel. Entonces manejo 10 personas de cada nivel, 10 personas desde los porteros hasta arriba, solamente que tienen que ser del mismo nivel. Entonces, cuando son del mismo nivel, hago un focus y en ese focus mezclo el taller con el focus, porque si solamente haces focus y solamente haces encuesta, te van a salir las demandas. Hace mucho frío, no me pagan bien, el vestuario no es el cómodo, entonces solamente vas a tener clima y no vas a tener cultura. La cultura es la razón de ese clima, ¿no? Esa creencia que está por debajo y ni siquiera es la que vas a ver en encuestas cuantitativas, porque no sale la creencia, no sale en lo cuantitativo. Entonces, en este taller lo que hago es esta traducción. A ver, entre todos nosotros, ustedes 3 van a ser el valor de la fidelidad, ustedes de la ética, ustedes del respeto.
van a poner comportamientos ideales, ponen los comportamientos ideales, que nos toma muy largo porque la gente normalmente, todos nosotros va a lo más abstracto. Sintetizarlo no es fácil y requiere a alguien que les vaya guiando, entonces los guiamos, tenemos eso y tenemos un diccionario de comportamientos. Ese diccionario de comportamientos recién empieza a ver cuál es el gap entre lo que ellos ponen como ideal y la realidad. Ahí es cuando descubrimos las creencias. ¿Ok? Y entonces cuando descubrimos las creencias, recién podemos ir viendo ese gap y ahí hacemos una estrategia para que la comunicación funcione. Porque todo esto nace porque me llamaron para hacer un trabajo de comunicación, como tú dices, en una familia, en una empresa que tenía dos generaciones. Y estaban cambiando de sistema. Y el gran problema era que la gente se resistía al cambio de sistema. Entonces dijeron, es por un tema de comunicación. Vamos a explicar cómo es el nuevo sistema. Hicimos con globos. O sea, no he hecho una mejor campaña de comunicación en mi vida más creativa que esa. Dibujitos, globos, videos cuando no había época de videos, todo. Hasta teatro. No había nada que dejara de hacer. Y nadie se cambió al nuevo sistema. Entonces me dice el dueño, creo que no ha funcionado. Y le digo, creo que no ha funcionado, es verdad. Y no ha funcionado, ¿por qué? Entonces, por suerte, él dejó que investigara qué me falló. Por supuesto, ahí ya no cobré. E investigué qué me falló, que no había trabajado en las creencias. Puedo trabajar en la comunicación, pero la comunicación sigue siendo desde acá arriba, es decir, de lo que nosotros creemos de estos talleres hacia abajo, y nadie se preocupó por saber qué se entendía. El cambio de sistema se entendía en esa organización que ya me iban a cambiar, porque la media de permanencia en esa organización eran 15 años. Entonces la gente era bastante mayor y tradicional. Y decía, ahora el hijo me quiere cambiar. No voy a meterme al nuevo sistema porque no voy a permitir que me cambien. Entonces no era el sistema, era mi estabilidad laboral o mi valía como persona. Como viene la nueva generación, me quieren cambiar, me van a sacar porque soy igual de viejo que el dueño. Entonces, esa creencia detuvo el cambio de sistema. Tuvimos que rehacer aquello y entonces sí funcionó. Me tomó casi un año en fallas y en muchas cosas que no cobré porque sí me había equivocado. ¿Sí he contestado un poco tu pregunta? O sea, hay un sistema para hacerlo y puedes usar cualitativo, todo lo que sea cualitativo, pero desde el punto de vista antropológico para saber qué se vive realmente adentro, cuáles son las reglas de comportamiento internas, cómo me manejo. La cultura es algo así como un set de reglas con las que yo me adapto, pero no las tengo conscientes, simplemente me adapto. Entonces hay que descubrirlas, hay que hacerlas conscientes. Ese es el arte. Sumando un poquitito a la pregunta que hizo nuestra compañera recién, ese ejemplo que diste es fantástico y me gustaría poder terminar el ejemplo contándonos cómo descubriste esa diferencia tan grande que había en la competencia, ¿verdad? Porque dijimos, hice el mejor de mis esfuerzos, el mejor de las campañas y diste un ejemplo excelente que creo que grafica todo lo que estamos hablando. Creo que para poder cerrar un poco el concepto, a mí me gustaría saber ¿cómo descubriste que el problema no era el cambio de sistema, sino que era que la gente creía que se le iba a cambiar a ellos, ¿verdad? Excelente pregunta. Esta era una textilera, la más grande que había en Bolivia. Los dueños eran ya 3 generaciones, había empezado el padre, estaba la generación que ya estaba pasando al hijo, entonces entre el mediano, digamos, la segunda generación y el hijo, había una diferencia muy grande porque el hijo venía de Harvard, era un chico, un Harvard boy, o sea, realmente sabía hacer negocios, te hablaba en KPIs, todo, mientras que con el otro señor todavía hablábamos de cuántas camisetas hacíamos, si teníamos que hacer los bordados, no importa, era igual de grande, pero aquí ya eran, vendo bonos, voy a poner papeles, entonces para este tipo de gente, ¿qué estoy haciendo? ¿Va a vender nuestra empresa? No, no va a vender la empresa, va a vender papeles. ¿Y qué quiere decir KPIs? ¿Por qué me va a controlar con KPIs si siempre hemos hecho con cuántas camisetas hemos vendido? Y lo que hice es pedirles que me permitieran quedarme 3 meses con ellos para observar. Entonces, me pasé en cada sala, escuché mucho, me reuní con ellos a la hora del almuerzo, charlé, investigué, hice un cuadernillo antropológico,
observé los gestos, las cosas, y recién ahí me di cuenta de cuáles eran las verdaderas razones para eso. Siempre hay una verdadera razón para hacer las cosas. Hay una razón movilizadora, hay una razón para vender y que es funcional, y otra que es la verdadera. Por ejemplo, también trabajaba con una minera en Ecuador que decía, tenemos que hacer una gran campaña contra esto de que dicen los activistas que es mejor agua que oro. Le digo, contra esa campaña no podemos hacer nada porque no hay nada que sea mejor que el agua. O sea, eso es romper la comunicación. No puedes discutir con alguien que te dice agua u oro. Y tú no, pero es que lo oro. No, vamos a hacer una campaña, dice la comunicadora de la asociación, en la que vamos a ver que el metal está en los lentes, en tu cuerpo. Tú necesitas metales. Y le digo, sí, claro que necesitas metales. Y el activista te va a decir que lo traigan del Perú. ¿Pero por qué lo voy a hacer yo? Que lo traigan de la China. Está bien, compren metal, pero no se hace metal. No, me dice, no es cierto. Entonces digo, ok, vamos a hacer un estudio en la zona más conflictiva. Y me fui a hacer el estudio y hice esto del cuadernillo antropológico, las preguntas, entonces te mimetizas, charlas 3 días con la señora que te vende el café, te quedas en un hostal, hablas con la señora, te haces alquilar un cuarto en otra casita. O sea, no es un estudio que te va a tomar una encuesta y te vas. Tienes que vivir, tienes que encontrar lo que está pasando. Pero ya he hecho un método que hace más rápido las cosas, pero bueno. Entonces me quedé en ese lugar y descubrí que las señoras de cada casa lo que tenían miedo no era el agua u oro, sino que cada vez que había un minero o una mina cerca, ¿qué los seguía a los mineros? No las señoras de la caridad, los seguían los prostíbulos. Entonces, lo que sucedía era que se dañaba a su comunidad, pero no se dañaba por contaminación, se dañaba porque había violencia, porque venían prostitutas, porque entonces cambiaba la faz de su relación. Y eso es muy importante. Eso las movilizaba a ellas. A los jóvenes, que el agua está contaminada en los ríos. Y a los dirigentes, agua u oro, porque ese ya es un discurso para negociar, ¿no? Pero la verdadera razón es que yo no quiero que hayan prostitutas. Hice un acuerdo con las señoras, no dejamos que en esa comunidad entren prostitutas ni ladronas. Se hizo una más o menos algo así como el resguardo de las buenas costumbres, un comité entre la empresa y ellos, y entramos perfectamente. ¿He contestado a tu pregunta? Ya, perfecto. Repito, ¿qué estilos de liderazgo en tu experiencia facilitan o dificultan la posibilidad de construir estos significados compartidos, consensuados, nuevos comportamientos? Y la segunda, también en tu experiencia, ¿qué es lo que vos viste más en términos de estilo de liderazgo en tu experiencia de 30 años en los países que te tocó trabajar en Latinoamérica? Em, yo manejo los liderazgos y los pongo como los arquetipos, ¿no? El arquetipo del sabio, del loco. Ustedes saben que el arquetipo del loco es el de Trump y el de Milei, ¿no? Entonces, yo vengo a negociar contigo de Trump y te digo, mira, te doy estas chances, pero yo no sé lo que va a hacer Trump, porque tú sabes que está loco, puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿cuál es la presión que te estoy poniendo? Inmensa. No sé, pues no sé, si mañana se despierta de mal humor, por ahí te lanza la bomba atómica. ¿Qué haces? Vuelves y dices, oye, no, estamos negociando, tenemos que ir con cuidado, pero ya te ha puesto el arquetipo del loco. Ok. En las empresas latinoamericanas, por lo menos en las de los países que he visto, porque Argentina y Chile son distintos y Brasil también, pero de nuestros países que son más parecidos, son arquetipos de el padre o el sabio. Cuando es el sabio y es una mezcla del sabio y el padre o el sabio y la madre, es súper difícil cambiar la cultura, porque es, no, 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 pero si así me criaron toda la vida, pero si así era desde mi papá, desde mi hijito, desde mi mamá, desde bla, 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 bla. Romper eso es más difícil, pero para ahí, justamente para romper eso, se trabajan los comportamientos súper inofensivos, porque son comportamientos. El comportamiento del respeto es no quitarle la taza. ¿Tú ves aquí algún error de generacional o algo? No, es normal. Mi mamá tampoco me quitaría la taza. Entonces son comportamientos inofensivos que van cambiando. Pero si la cabeza no se compromete, bien difícil.
Entonces, primero tienes que trabajar con la cabeza, primero tendrás que trabajar el liderazgo y se puede muy bien si se hace un coaching de, no sé, 3, 4, 5 meses con el líder y después con los de abajo y eso se va arreglando. Entonces, nos ponemos de acuerdo en cosas inofensivas que son los comportamientos. Esos elementos aparentemente inofensivos van transformando nuestra cultura. Pero el líder más difícil es el padre sabio. El líder menos difícil es curiosamente muy parecido porque es el carismático, el solo sabio, sin padre, el que sabe lo que hace, el que nos ha liderado porque es un capo en su negocio, porque ha sabido hacer las cosas, porque tiene un conocimiento que yo respeto, pero no lo respeto como papá, lo respeto solamente porque sabe más que todos, porque ha sido un líder que ha batallado. Es el héroe, no, perdón, no es el sabio solamente, sino que es el héroe, es el arquetipo del héroe. Entonces a ese héroe sí lo sigo. Y eso es más fácil de cambiar esa cultura, porque los comportamientos del héroe son mucho más fáciles de hacer que entren en cualquier cultura, porque todos queremos ser héroes. ¿Mm? Es difícil ser padre, es difícil ser el sabio padre o el papá bondadoso o la mamá que mimaba a unos y que no a otros. Entonces, es complejo. Para responder lo último, tengo una empresa de medicamentos en Ecuador que es familiar. Y entonces muere el papá, que era el héroe, y queda la madre, que era la que sabía hacer las cosas, pero es autoritaria, rígida. ¿M? Y cuando empiezo a hacer este trabajo, descubro que no solamente hay creencias, sino que hay equipos. Hay team papá, aunque había muerto, y team mamá. Y el team mamá no iba a cambiar absolutamente en nada. El team papá, aunque ya no tenía el líder, era el que movía el cambio. Entonces, de hacerle dar cuenta a la señora y a la familia, a los hijos, que habían dos grandes equipos y no solo uno, ya fue una noticia. Trabajar en que cómo pasaba el team héroes, todos los comportamientos de héroes al team mamá, alivió mucho la cosa. Y así hemos cambiado la cultura. No les digo que toma tiempo, porque es muy difícil cambiar tus comportamientos. Y solo lo haces si estás al borde de la muerte. Es decir, solamente si me miden. Yo solo voy a cambiar mi comportamiento si eso me sirve para crecer en la organización. Solamente voy a cambiar mi comportamiento si eso me permite hacer algo nuevo y tener una carrera en la organización. O para que me vea el héroe, ¿no? Pero algo tengo que lograr con eso. Si no sirve de nada, nadie cambia. Tiene que poderse medir. Si no se mide y si no hay consecuencias en eso, pues nadie va a cambiar. Entonces, empezamos en estas creencias, cambiamos, trabajamos la cultura y después podemos recién trabajar en los atributos y no al revés. El marketing nos hace pensar que también podemos hacerlo al revés. Podemos hacer nuestros atributos, nuestra marca competitiva, etcétera, y la mandamos afuera, pero no crea reputación. ¿Por qué no crea reputación? Porque la reputación es relacional, no es top of mind. El top of mind es McDonald's y la reputación es Rolex. ¿Cuántos anuncios de Rolex han visto? Pocos, porque no es masivo, sí, estoy de acuerdo, pero además tiene otra visión. La librería es una librería gringa que tiene muchísimos libros y vende muchos, se llama Penguin, pero tampoco la han escuchado, porque lo que hace es relacionarse con colegios, entonces tiene una reputación distinta, no es un top of mind. La reputación es relacional. Puedes tener top of mind y puedes tener reputación, pero si no tienes una buena cultura, es bien difícil que vayas a marcar esta reputación, porque algún rato te vas a contradecir. Como cuando Tigo empezó en Bolivia, espero que no haya nadie de Tigo acá, pero venía de Telecel, ¿no? Entonces yo también trabajaba con ellos. Y entonces voy a la caja y le digo, quiero pagar mi celular y me dice, y le digo, me han cobrado mal. Ay, seguro que le han cobrado mal porque esta empresa está de cabeza. Yo, creo que tengo que trabajar en algo aquí. Claro, y de verdad lo sentía que estaba de cabeza porque se sentía desorden en este traspaso. Era Telecel, una empresa nacional, llega a Tigo, se empieza a volver internacional, hay una resistencia, hay todo un cambio y entre medio que tienes ese cambio, pierdes un montón de clientes y pierdes imagen. Por supuesto que vas a tener que reconstruir después, porque tiene que haber una resistencia. Es normal, ¿no es cierto? Entonces, si trabajamos en esto, seguramente vamos a poder trabajar mejor la reputación. Por supuesto, este es el ideal. Podemos empezar desde cualquier lado,
pero este sería el ideal. Si tú me dijeras, ¿cómo quisieras trabajar? Yo quisiera ser así, ¿no? Y si me dejaran trabajar así, bueno, no me pagues, aunque sea, pero quiero hacerlo porque me encanta trabajar así. He trabajado solamente con algunas empresas todo esto y les ha ido muy bien. En especial con empresas más complejas como mineras, etc. Entonces, volviendo al ejemplo de los chinos, después de 10 talleres, ¿qué pudimos cambiar? Cómo los chinos veían a los bolivianos y cómo los bolivianos veían a los chinos, ya no como bolivianos chinos, sino como parte de la misma empresa. Tú pichas y yo fumo. Tú hueles a ajo y puede que yo no me bañe todos los días. Pero nos hemos encontrado, hemos sido más tolerantes y nos hemos podido empezar a construir. Por supuesto, esto se va deshaciendo si no se mantiene y esto lo logramos el 2016, duró hasta el 2023 y el 24 tuvimos otro conflicto y ya no hicimos nada, porque ya no era posible. Ya se estaba yendo la inversión china, ya no había un compromiso, ya, bueno, ya. Pero del 16 al 24 logramos calmar muchísimo las aguas, porque no es que había un problema y este roce, no. Habían huelgas, no trabajaban, no podían entregar el camino, no podían, o sea, era un problema real. Entonces las organizaciones, y esto me gustaría que se lo lleven a la casa, las organizaciones no fracasan porque las personas sean diferentes o malas. Fracasan cuando éstas interpretan las diferencias como una falta de valores, en lugar de entenderlas como una diferencia de significado. Dicen, son valores distintos, no nos entendemos, no me gusta cómo se trabaja en esta empresa, pero eso se puede cambiar. Es una cuestión de trabajar en los consensos de estas creencias. Y estoy abierta a todas sus preguntas, pero por supuesto no hay ninguna cultura perfecta. Son todas culturas capaces de aprender y de consensuarse y de unirse, ¿no? Cuando una organización empieza a traducir sus significados de valores, y empieza a volver los comportamientos y mide, entonces tiene menos riesgo ante la diversidad. Puede llegar quien sea, de donde sea, como sea, se va a adaptar, porque la cultura es una norma invisible que te hace adaptarte. Y si la has trabajado de manera consciente, va a adaptar y va a adaptar a lo que tú quieres que sea. Entonces, de verdad se convierte en una ventaja competitiva, en vez de detener. Y por eso el título inicial de esta conferencia es ¿cómo hacemos que nuestras organizaciones sean un legado para el Paraguay y no sean organizaciones que se detienen en el crecimiento o se terminan vendiendo, ¿no? Porque eso es lo que pasa, se terminan vendiendo porque ya crecieron, porque ya son grandes, ya no son familiares, ya no me siento mías, las vendo. ¿Cómo dejo ese legado? Hasta ahí, con preguntas si alguien quiere. Preguntas, críticas, amonestaciones, todo soy. Bienvenida a todo. Muchas gracias. Realmente excelente en el breve tiempo que te hemos escuchado. Creo que al menos yo me quedé con ganas de mucho más. Gracias. Comentar una experiencia, un problema recurrente. Nosotros de la casa para adentro, una crianza bastante argentina, de puerta a la calle, viviendo en Paraguay toda la vida. Y sucedía un poco dentro de la empresa que cuando nosotros levantábamos la voz, los argentinos entendemos que tipo estamos enfatizando las cosas y sobre todo somos muy pasionales. Pero en Paraguay mi equipo, y todavía me sigue pasando a mí, pasaba al inicio de la empresa, me sigue pasando a mí por ese tipo de crianza, interpretan que lo insultás. Se enojó, ¿por qué? Porque me puteó. Pero espera, no usé ninguna mala palabra, alcé el tono de voz, pero el paraguayo interpreta que lo estás insultando cuando levantás la voz. Entonces, comparto un caso local de cosas que tal cual no sucede y estamos a 30 kilómetros de distancia, ahora mismo son 30 minutos en auto de un país a otro y es un problema al momento de trabajar de cómo ejercer presión por resultados y cómo se interpreta. Y hacia eso iba mi consulta de nosotros los empresarios aquí en Paraguay queremos entrar en un carril más rápido, sobre todo en Asunción.
y internacionalizarnos y entrar en esa frecuencia de cómo el mundo entiende los negocios y ese proceso. En tu experiencia, que has vivido otros países que han iniciado estos procesos de corporativización y de abrirse al mundo y que vengan empresarios chinos, franceses, noruegos, cada vez más y se integren y se haga un mix de equipos y de empresas, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos dentro de nuestras organizaciones? Y un caso puntual, la puntualidad. Nosotros tenemos dentro de la empresa 8 valores y son bastante distintos. Tenemos desde los clásicos, ética, orientación al cliente, hasta tenemos 2 que creo que son muy particulares. Uno de ellos es espiritualidad cristiana, está definido dentro de nuestros valores, y otro es puntualidad. Y es un enorme problema dentro de la cultura de la empresa, porque una persona que no es puntual al momento de asistir a una reunión interna de trabajo, en el horario de entrada, en las fechas de entrega de los documentos, es una persona que no tiene lugar dentro de la empresa. Es algo que decimos así bastante cruel, y sobre eso quería consultarte. Esa expresión, ¿consideras que no es la mejor manera de tender puentes? ¿Cómo lo podría trabajar mejor? ¿Cómo podríamos generar un proceso donde la puntualidad forme parte no de una declaración de valores, sino dentro de la cultura de la organización? ¿Y cómo hago que nuevas personas, porque también estamos en un gran crecimiento, todo el tiempo estamos incorporando personas, pero me vienen con la cultura general donde la puntualidad es algo relativo, donde llegué tarde porque el colectivo, y yo le digo, yo no tengo la culpa de que vivas a 2 horas, salí media hora antes, el horario de entrada es el horario de entrada. La entrevista de trabajo la hiciste acá, la oficina está acá, es más, mi oficina está en el centro, sos vos el que vive en la periferia. O sea, menciono ese tipo porque son realidades. A veces uno quiere ser muy romántico, pero cuando un lunes a la mañana te falta el 30% de la plantilla, llega tarde, el 10% no viene, ahí empiezan las presiones y hay que administrar realidades. Entonces, comentarte un poco esta casuística que creo que podría ser general en nuestras empresas, por eso me atrevo a utilizar un caso particular y decir que de alguna manera a varios de nosotros nos puede estar pasando. ¿Qué opinión te merece al respecto? Te agradezco desde ya por eso. Tengo 2 preguntas para tu pregunta. La primera es, si yo soy atea, ¿entro en tu organización? Sí, por supuesto. Es como en la Universidad Católica. Uno puede ir a la Universidad Católica sin ser creyente o profesando otra religión. No, para nosotros no. Ya. Pero a la larga seguramente la cultura más religiosa me va a ir. No, porque son los valores cristianos dentro del mundo del contexto de la occidentalidad. Perfecto. Hacia eso va realmente la idea. Esa explicación es la primera que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque necesitamos poner en claro qué quiere decir valores cristianos. Es demasiado abstracto. Entonces tendrás que ponerle ciertos valores. A estos valores tendrás que ponerle ciertos comportamientos. Si te doy el ejemplo de los 10 mandamientos, ¿qué dicen? Sí, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. ¿Dice respetarás la vida? No, dice no matarás, no robarás, no respeta las pertenencias de los congéneres. No dice eso, ¿cierto? Dice clarísimo. Dice no desearás a la mujer de tu prójimo. Pero no dice no desearás al hombre de tu prójima. Podría tomarlo así, ¿no es cierto? Ok, eso es lo que pasa con puntualidad, con valores cristianos. Puntualidad puede ser como para mi hija, que tú le dices a las 8 y llega a las 9 y ella cree que de verdad eso es puntual. 1 hora tiene otro uso horario y en Latinoamérica tenemos otro uso horario. Puntual es 8, 8:30, no es tan grave, ¿ok? Ese no es tan grave, es que me han enseñado desde mi abuelita hasta mi mamá, etcétera. Y llego donde este señor que me dice que a las 8 tengo que entrar, pero está loco, ¿por qué es tan rígido? No, así no se vive en el Paraguay, ¿no? Y te va a seguir pasando y te va a seguir pasando, aunque tengas castigos y castigos. Entonces, en un banco que teníamos un problema que la gente llegaba más tarde, pero se quedaba mucho más tiempo porque el jefe tenía la idea de que si tú te quedas sentado ahí hasta las 8, eres un gran trabajador. La gente no era eficiente y tenían que pagar horas extras. Entonces se volvió un problema. Entonces, en vez de votar a la gente, ya tengan que irse, ¿qué estás haciendo si no eres eficiente por lo negativo? Hicimos por lo positivo. El comportamiento es trabajar en tus 8 horas desde las 8 hasta las 4, todo perfecto con tus horas de almuerzo. Y si sales a las 5, 3 veces a la semana tienes entradas al cine. Si llegas puntual, ¿puntual qué quiere decir? A la hora en punto o 5 minutos antes. Lo mismo, me voy puntual, porque lo que te va a decir tu empleado es, ya, yo llego a las 8, pero también me voy a ir a las 6. Si tú no me respetas que me voy a las 6, no llego a las 8. Entonces, si tu regla es,
es a la hora que decimos, se cumplen las citas a la hora que decimos, a la hora acordada, es para todo. Tú puedes empezar a decir, sí, yo me equivoco en que yo salgo más tarde de lo que digo, ahora voy a empezar a salir más temprano y yo voy a dar el ejemplo. Yo voy a llegar 5 minutos antes. En las reuniones voy a poner un reloj de arena que me sirve muchísimo y digo, va a ser media hora y en media hora hemos terminado. Si no hemos terminado, habrá que volvernos a reunir mañana, pero media hora es lo que nos dijimos. Pon elementos simbólicos que se vean muy claramente que tú estás cambiando. Entonces, pon reglas. Es a la hora que acordamos, no es la hora de entrada, es la hora que acordamos para hacer nuestra entrada, nuestra salida, nuestras reuniones. Es la hora que hemos acordado. Y la hora acordada de entrada es a las 8 de la mañana. Quien llegue a las 8 de la mañana durante un mes seguido tiene entradas al cine. No castigues, porque ese castigo es muy complejo, porque viene desde mi abuelita. Así somos los paraguayos, es que ustedes los argentinos no nos entienden, porque claro, ustedes no. Pero así también te estoy dando más horas de trabajo. Si me obligas a que yo entre a las 8, pues te me voy a ir a las 4, ¿no? Entonces te van a retrucar. Pon incentivos y haz algo simbólico que tú estás cambiando. Pon un reloj más grande en tu oficina, pon un reloj de arena. Tú cambias, tú empiezas a cambiar simbólicamente y entonces las cosas van a ir mejorando. Pero tienes que usar muchos símbolos. El tema del horario es complicadísimo y en mi experiencia es mejor hacerlo con entradas al cine, rifa, accedes a la rifa para un air fryer, eso funciona muy bien. Todo lo que tiene premio es mucho mejor que lo que tiene en este tipo de cosas que vienen de cultura país, ¿no? Y en el tema de los gritos y los argentinos, ¿quiénes de ustedes tienen hijos que hayan ido a la Argentina a estudiar? ¿Alguno? ¿Cómo vuelven? Che, mamá, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me levantas la voz? No, no te estoy levantando la voz, así estoy hablando, yo hablo así, claro, hablarás así en Buenos Aires. Pero a mí no me vienes a hablar así, ¿no? Entonces, eso pasa y tenemos que enseñarnos a decir, escúchame, si no, nosotros nos vamos a ir adaptando, pero puedo hacer un juego. Puedo poner, cada vez que tú creas que te alcé la voz porque estás enojada, pregúntame, tienes derecho a preguntar. Y así voy a ir rompiendo ciertas cosas. Entonces, pregunta, uno de mis comportamientos va a ser, no tengas miedo a preguntar, no tengo miedo a preguntar. Lo que no sé, lo que siento que me están riñendo, lo que creo que me están diciendo, y tienes que generar una cultura así, que la gente responda. Es bien voluntarioso, pero si tú empiezas, seguro va a funcionar. ¿Te sirve el consejo? Quería... Me llamas después cómo ha ido. No, quería escuchar una reflexión tuya sobre algo que me quedé pensando, que yo creo que es importante tomar conciencia, sobre todo de los liderazgos en nuestras organizaciones. Porque mencionaste la importancia del tema de trabajar las creencias. Las creencias de alguna manera se van moldeando también en función a narrativas. Y vivimos en una época de una narrativa muy polarizante, nacionalista en muchos casos, que van a complicar probablemente las cuestiones, digamos, que vos planteabas. Y se vuelve más difícil de esa manera. Inclusive la lógica de los algoritmos refuerzan esas narrativas polarizantes en donde las creencias ahí, bueno, lo que yo creo es lo que vale. Hoy mismo estamos viviendo una situación muy particular en Paraguay por un partido de fútbol. Esto está ocurriendo a nivel global, digamos. Entonces, tu reflexión, nomás porque mencionaste algo de las narrativas y cómo los liderazgos, que de alguna manera también asumen esas narrativas. Y yo me doy cuenta de eso analizando mucho del funcionamiento de los liderazgos en Paraguay, y me refiero también a liderazgos empresariales, cómo estas narrativas van generando como posiciones ya muy radicales, porque te contagia la narrativa. La narrativa, por más que uno sienta que es bastante, que viaja mucho, que lee, ese tipo de cosas, igual es contagiante esa narrativa. Esa narrativa está siendo bastante dominante. No sé, una reflexión tuya con respecto a eso, porque afecta básicamente cómo voy a tratar de cambiar, después crear condiciones para tener significados compartidos, respetando las creencias o partiendo de las creencias. Es básico. Las narrativas, hace unos días me hicieron una entrevista en una radio
en un streaming y cuando yo explicaba, entonces el entrevistador me dice, ok, en el siglo XVIII las guerras eran en el siglo XVI las guerras eran con lanza, en el XIX y XX habían armas, en el XX son armas y en el XXI es narrativa. En el siglo XXI peleamos con narrativa. ¿Sí? Y la narrativa se afianca en dos cosas. Una, que siempre les digo a mis clientes, no crean que la verdad los hace libres porque la verdad es relativa a las narrativas. La verdad es lo que se afianca en tus creencias. Por eso está el Brexit y está la famosa palabra fake news, ¿no? Y posverdad. La posverdad es aquella verdad que unos creen pero que no tiene asidero verdadero, es decir, no puede haber algo en lo hard que lo mida, ¿ya? ¿Por qué hubo el Brexit? Porque una mayor parte de británicos pensaron que si se abrían nuevamente o si seguían abriéndose a los europeos les iba a entrar demasiada migración. Cuando eso no pasaba, no había cómo. Pero solamente de ver Calais y al frente en York, entonces decían, no, acá nos van a entrar todos los migrantes que van hacia Francia y eso no queremos. ¿Por qué? Porque nos van a llevar los trabajos, porque un montón de narrativas que tampoco eran ciertas, pero se sienten ciertas. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es aquella creencia o mito que no tiene asidero en la realidad, que no tiene cómo comprobarse, pero es muy creíble. Mi marido ve los cuentos de la criada, ¿no? Esa serie. Yo no, me parece desgarradora, horrible. Pero ¿por qué? Yo decía, ¿por qué es tanto es porque sí creo que estamos entrando en un mundo que mañana podrían hacernos eso a las mujeres. Nos podrían decir, ya no pueden trabajar, sus tarjetas de crédito van con sus maridos. ¿Acaso no pasa en Afganistán? Entonces mi marido me dice, pero estás loca, ¿no? O sea, realmente eso no puede pasar. Pero en mi creencia sí. Yo sé que verdaderamente, si lo pienso racionalmente, no va a pasar, pero me tiene un miedo enorme. Entonces, las creencias afincan en temores, grandes verdades que me ha dicho desde mi mamá hasta ahora, y que no son racionales. Y cuando no son racionales son más difíciles de tratar porque no son ni temporales ni tienen lógica. Entonces, un video que se hizo hace 10 años, lo vuelvo hoy realidad. O puedo juntar las dos cosas y hago como que parezca que esa es una verdad. ¿Ok? Entonces, primero tiene que tener estas condiciones, esta narrativa tiene que tener las condiciones de que parece verdad y tiene elementos que todos creemos que podrían ser posibles, que nos genera demasiado miedo, que nos altera nuestra forma de vivir y que estaríamos dispuestos a prepararnos para eso porque nos altera demasiado. Entonces, eso es totalmente soft. Lo que no es soft es lo que viene después que tú decías, el algoritmo. El algoritmo elige solamente como tú piensas y te va mostrando igualito de lo que tú piensas. Por eso mi hija Matilde, que es feminista, cree que el mundo está avanzando a ser feminista. Y le digo, no, pero su algoritmo le dice que sí, ¿no? Su algoritmo le muestra un mundo que no veo yo. Lo mismo que el que ve solamente, no sé, cosas de derecha es muy de derecha, el que ve solo de izquierda ve solo de izquierda y se meten en estas. Por eso es que tenemos que transitar a ver las otras narrativas, a bajar a ver las narrativas, qué está sintiendo, qué está viendo la gente. Porque nosotros estamos viendo, y hay toda una regla física. Y sería bueno que leas, ¿cómo se llama el coreano? Wing Chun Han. Hay varios libros, ¿no? Pero La sociedad cansada, esa es una que muestra esto, la sociedad del cansancio, y hay la otra que es uno más chiquito que se llama las no cosas. Ese habla justamente de esto, de que estamos cada vez más solitarios y estamos en este algoritmo, porque el algoritmo nos lleva a pensar solo lo que queremos, porque solo nos juntamos con la gente que piensa igual, porque somos incapaces de hacer esto y ver desde el otro punto de vista que estarán viendo, sino que simplemente lo negamos. El mundo nos lleva a eso y nuestras empresas nos van a llevar a eso. Por lo tanto, hay que hacer este pasito y ver, ¿por qué estarán pensando así? No, eso no está bien. O sea, no, es irracional lo que me dices. No, a ver, pensemos. ¿Por qué esta irracionalidad está tomando forma? Podría ser que se contagie, les da mucho miedo, genera mucha bronca, genera resistencia. Mi primera crisis, la peor que me ha pasado, terminé con que me explotaron la radiobase. Estaban poniendo radiobases y la explotaron. Y es todo un trabajo.
y no se pudo. ¿Por qué? Porque ellos creían que se ponían radiobases para los de abajo, que eran los ricos, para enfermarlos a los de arriba. Esta sensación de los ricos me enferman a los pobres, los ricos me utilizan. Esa era la verdad. No que había una radiobase que te daba cáncer. Entonces, conocer esas narrativas es muy importante. Me estoy pasando del tiempo, así que me dicen que más preguntas, lo que quieran, no me voy a extender, juro por Dios. Hola, buen día. Muchas gracias por sus explicaciones. Realmente una ponencia espectacular con muchos ejemplos bastante, entre comillas, no tradicionales. Mi consulta va por lo siguiente. En su experiencia, ¿cómo influye porque no escuché, excepto la primera lámina que usted colocó, la tecnología? ¿Cómo influye la tecnología en las creencias de las personas? Porque en mi experiencia, cuando uno hoy trabaja con diferentes niveles etarios, socioeconómicos y profesionales dentro de una organización, hay una cuestión común a toda que es la tecnología y el acceso a diferentes informaciones en las redes sociales de la tecnología. De hecho, que usted puso una de las, cómo sería el elemento negativo cuando uno busca en Google. Entonces, porque la influencia tecnológica hace que muchas veces socave la emocionalidad de las personas. Entonces, esa emocionalidad podría hacer que su creencia se vea desviada y ya asuma ciertas actitudes que juegan en contra de un progreso personal, porque ahí ve que una persona está en una playa con 2, 3 cervezas de primera y o está en una tal lugar o tiene tal cuestión que él probablemente nunca va a tener, y ya juega en contra de una serie de aspiraciones o tiene otra situación personal. Y esas son cuestiones ocultas que no están en una reunión de equipo de trabajo, no están en una planificación estratégica, pero sin embargo están en esa intimidad de la persona que desvía esa atención, y muchas veces eso hace que la concentración, o por más que vos le hagas un plan de carrera muchas veces, o un plan de entrenamiento, eso no tenga un efecto importante porque hay una emocionalidad a la cual le tiene acceso permanentemente, que le está distorsionando probablemente una realidad personal. Entonces, yo sé que es muy difícil controlar todo eso o tratar de gestionar, pero creo que es un elemento que impacta también hoy en las organizaciones. Muchas gracias. Habrá que entender qué es progreso para todos. Has dicho varias palabras interesantes. Por ejemplo, progreso. ¿Qué es progreso? Para algunos es estar en una playa con 2 cervezas y no tener que trabajar. Para otros es tener un Lamborghini. ¿Cuáles son los símbolos de progreso en la organización? Y más o menos entender cuáles son los rangos. Para unos será ir a Punta Cana, para otros será ir a la plaza. Entonces, no es que todos van a llegar a Punta Cana, sino hay que empezar a modelar qué es progreso y cuál es el futuro de progreso que yo puedo ofrecer, ¿no? Yo soy bien clara, yo digo, esta es una época en la que nos vamos a acostumbrar a ser más pobres, no más ricos. 1, porque la crisis viene en todo el mundo. 2, hemos llegado a un punto en el mundo en que todos queremos ser a los 24 años millonarios. ¿Cómo hacemos eso? Siendo narcotraficantes, porque si no, ¿cómo? ¿No? Entonces, el dinero es rápido. No ha habido momento en la historia, por lo menos de este siglo y de la última mitad del anterior, que hayamos sido tan fatuos y tan banales en buscar las cosas más fáciles, sacarnos fotos, porque nuestra vida en Facebook es totalmente distinta a la que tenemos, entonces estamos viviendo 2 realidades. Es un mundo bien complejo para saber qué es una aspiración. Entonces, yo creo que en tu organización, y es muy importante lo que dices, en todas deberíamos tener claro qué es aspiración, qué es progreso, qué quiere decir, y entonces vamos a transmitir una filosofía de vida, porque si no entregamos una filosofía de vida,
también estamos cometiendo el mismo error de estar en la misma lógica de aspiración de los medios. Y por ahí esa es la lógica, no sé, pues narcomodelo, las narcomuñecas, o estamos yendo al lavado de plata, o estamos buscando algunas cosas que no van con nuestra filosofía. Entonces hay que armar un verdadero manifiesto filosófico de cómo vemos el mundo, de cómo vemos la pobreza, la riqueza, etcétera, y de ahí empezar a tener ciertos valores. Sé que esto suena muy hermoso, pero si no hay una causa que sigamos, ¿por qué sigo trabajando con usted? ¿Y por qué sigo comprando su producto? Y hay muchos que me dicen, sí, hay un sueldo, hay un salario emocional, sí, y hay un salario verdadero, sí, pero mi salario emocional tiene algunos componentes. En mi empresa tiene, aprendes mucho, te explotamos, eso es seguro. Y tú sabes, te dejas explotar porque así trabajamos todos. Yo misma me exploto, esa es la ley. O sea, trabajamos a deshoras porque pensamos, te llamo para pensar más, somos muy creativos, estamos escribiendo libros, papers, todo eso vas a aprender. Tienes una gran vitrina con grandes clientes y te vas a poder ir a trabajar ahí si te da la gana. Y por último, somos muy austeros. Somos austeros en la forma en que vivimos, en la forma en que celebramos, porque creemos de verdad que este es un mundo para ser austeros. Hay que pensar más que gastar. Y yo lo creo, honestamente, por eso vivo en la punta del cerro mirando el mar, sí, pero vivo en una punta del cerro, cosecho agua y trabajo y escribo y pienso y me meto en las organizaciones y a veces cuando hay un problema muy grande como el que tú dices, digo, págame una parte y la otra parte te la voy a hacer gratis porque quiero investigar. Y yo creo que lo que tú acabas de decir es vital en este momento del mundo, vital. Y en el momento del Paraguay, vital, porque tenemos que saber qué es progreso. ¿Es progreso a lo gringo? ¿Es progreso a lo chino? ¿Es progreso a lo paraguayo? ¿Qué significa eso? Y tenemos que hacerlo. Por eso hay que construir una cultura híbrida de empresarios. Y este es el lugar. Ustedes tienen el camino, porque desde aquí debería salir para todas las empresas. Por lo menos saber qué quiere decir cultura de progreso en Paraguay. Desde aquí a los medios, a los trabajadores. Sí, de verdad que ustedes deberían llevar esa cultura de progreso. La señora quería decirme algo más y como le he usado de ejemplo, tiene que poder hacerlo. Con mis pacientes, horario de entrada y de salida. Su cita es a las 8 hasta las 9. Si llegó 8:20, yo a las 9 voy a tener que terminar o no terminar porque ya tengo. Y funcionó. Los pacientes que se retrasaban y era igual llegar 8:10, 8:20, 8:30, enviamos ese mensaje y funcionó. Limitar el tiempo. En cuanto a la señora que ya se retiró, tengo una curiosidad. A mí me parece muy curioso cómo en Curitiba funciona todo. Y cuando uno viaja, uno tiene la mirada del turista, te vas a los lugares lindos. Entonces yo pregunté al señor del Uber, le digo, dígame, ¿qué no funciona en Curitiba? O sea, porque donde me voy todo es pintado. Ahí él me mira con una cara de Mona Lisa, así me mira y me dice, aquí todo funciona, señora, acá todo funciona. Ahí es bastante curioso porque el señor de 80 años y el de 8 años y el de 8 meses tienen en el, no sé, tatuado, ya En el nacieron. ADN. Sí, y ahí cuál es mi, permítame, es una conclusión mía, para mí es la calidad de vida que ellos tienen, porque el barrendero barre con alegría, sonriendo, no se está comparando. El chico del Biggie, vamos a decir, el coreano de la esquina, recibe sonriendo y no se está comparando el que se pasea en una Lamborghini. Y ahí yo creo, es mi, en mi observación, para mí es la calidad de vida que la ciudad le da a cada uno en su espacio, en su... Bueno, era eso. Sí, y además no solamente es la calidad de vida, es lo que inspiras, ¿no? Es una ciudad que le inspira a que todo funciona. Cali era de la ciudad más violenta y después empezó a tener la cultura de metro, etcétera, y empezó a cambiar, pero cambió por un acuerdo ciudadano. Los colombianos son muy capos para hacer esto de acuerdos ciudadanos, ¿no? Quizás si nosotros empezamos a inspirar desde acá,
podemos hacer que las cosas funcionen mejor. Pero tenemos que inspirar una causa, una visión de progreso, una visión de país, una visión de empresario. Tenemos que modelarla y hay que empezar a decir, ok, desde lo más básico, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Y creo que esa es la labor de ustedes. Y se las dejo como tarea. Y en muchos países donde esto se ha hecho, funciona muy bien. Y en otros países donde no se ha hecho, es cuando tienen los mismos conflictos durante 10 años. A algunos empresarios que yo visito le digo, si me vuelves a llamar dentro de 10 años con lo mismo, ya no te atiendo. Porque ya, ¿no? Ya estamos en lo mismo, ya me cansé. Entonces, muchas gracias a ustedes. Espero que esto les sirva para inspirarse y cualquier cosa nos llaman. Y Un yo aplauso feliz de para María ayudarles. José, por favor. A ustedes. María Gracias. José, también te pido el permiso de compartir tu presentación con los presentes, si nos permitís. Sí, claro que sí. Le ¿La, vamos la a enviar. podemos poner en PDF nada Sí, más? cómo no. Perfecto. Le vamos a compartir a los 44 presentes la presentación del día de hoy. Les recuerdo que al dorso de su acreditación tenemos un pequeño código QR que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro trabajo. En el mismo podrán encontrar preguntas claves que nos va a permitir mejorar para ustedes. A mi espalda en pantalla estamos con el evento del día viernes. Tenemos la semana de Academia Ejecutiva, así que esta semana les vamos a esperar también en este mismo lugar. ¿Correcto, Vi? En esta misma sala vamos a estar, Dios mediante, dentro de 2 días para esta otra charla. Así que todos tienen su lugar, no hay ningún problema. Es exclusivo para socios, como hablamos siempre. Así que bienvenidos. María José, te pido que te pongas acá al lado, por favor. Y les pido, mientras están completando su QR, que nos permite mejorar, un fuerte aplauso para despedir a María José.